Un salón, un bar y una clase, así contagia el coronavirus en el aire. Los interiores son más peligrosos, pero es posible minimizar los riesgos si se ponen en juego todas las medidas disponibles para combatir el contagio por aerosoles. Estas son las probabilidades de infección en estos tres escenarios cotidianos, dependiendo de la ventilación, las mascarillas y la duración del encuentro. Tenemos una reunión social en un salón, pongamos por caso que comienza a las 12 del mediodía. En una casa se reúnen 6 personas, una de ellas contagiada. El 31% de los brotes conocidos en España se dan en este tipo de reuniones sociales, sobre todo en encuentros con familiares y amigos. Piensen ustedes o tomen como punto de comparación a este tipo de reuniones y a las denominadas fiestas clandestinas y saquen sus propias conclusiones. Independientemente de la distancia, si pasaran 4 horas sin mascarillas ni ventilación y hablando en voz alta, se contagiarían indefectiblemente las otras 5 personas, según el modelo científico explicado en la imagen. En caso de usar mascarillas, ese riesgo se reduciría a 4 contagios. Las mascarillas por sí solas no evitan los contagios si la exposición es muy prolongada. Se añade ventilación y se reduce el tiempo. En lugar de estar reunidos 4 horas, la reunión dura 2 horas. El peligro de infección, recuerden que había comenzado a las 12 y son las 14 horas. El peligro de infección se reduce por debajo de una persona contagiada cuando el grupo usa las mascarillas, acorta la duración del encuentro a la mitad y además ventila. La COVID se contagia por el aire, sobre todo en interiores. No es tan infecciosa como el sarampión, pero los científicos reconocen ya abiertamente el papel que desempeña en la pandemia el contagio por aerosoles, minúsculas partículas contagiosas que exhala un enfermo y quedan suspendidas en el aire en ambientes cerrados. ¿Cómo funciona este modo de contagio? Y sobre todo, ¿cómo podemos atajarlo? En este cuadro podemos percibir la diferencia entre los aerosoles, que son las partículas que emiten las personas infectadas por COVID, y las gotículas, que son las partículas que emiten las personas que tosen o estornudan. Mientras que los aerosoles son partículas inferiores a 100 micras de diámetro, que pueden quedar, por lo tanto, suspendidas en el aire durante horas, sobre todo si se emanan en lugares que no están ventilados. Las gotículas son partículas superiores a 300 micras, es decir, son las partículas que emitimos cuando tosemos o estornudamos, que vencen la resistencia al aire y caen al suelo en segundos. Fijémonos que por cada gotícula, por cada partícula que emitimos cuando tosemos o estornudamos, liberamos alrededor de 1200 aerosoles, es decir, las partículas que emiten las personas que están enfermas de COVID son 1200 veces más chicas que las partículas que emiten las personas que tosen o estornudan. En estos momentos, las autoridades sanitarias reconocen 3 modos de contagio de la COVID.
las gotas que expulsan los contagiados al hablar o toser, que acaban en los ojos, boca o nariz del infectado. Las superficies contaminadas, es decir, las bolsas que traemos del mercado, los picaportes, las mesas, todas las superficies que puedan llegar a tener o haber recibido partículas infectadas de COVID. Entonces, las autoridades reconocen 3 modos de contagio: las gotas que expulsan los contagiados al hablar o toser, que acaban en los ojos, boca o nariz del infectado; las superficies contaminadas, aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indican que este caso, las superficies contaminadas, es el menos probable, y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades advierte que las superficies contaminadas no se ha descrito ni un solo contagio por esta vía. Y por último, la infección por aerosoles, cuando se respiran estas partículas infecciosas invisibles que exhala una persona enferma y que se comportan como el humo al salir de su boca. Sin ventilación, quedan en suspensión y se condensan en la sala a medida que pasa el tiempo. Repito, sin ventilación, quedan en suspensión y se condensan en la sala a medida que pasa el tiempo. En el gráfico podemos ver cómo es que se condensan en una sala que no tiene ventilación los aerosoles que quedan suspendidos a medida que pasa el tiempo. Repito, sin ventilación, los aerosoles quedan en suspensión y se condensan en la sala a medida que pasa el tiempo. Respirar, hablar y gritar contagian. Al comienzo de la pandemia, se tuvo la impresión de que el principal vehículo de contagio eran esas grandes gotas que expulsamos al toser o estornudar. Sin embargo, ahora sabemos que gritar o cantar en un espacio cerrado, mal ventilado y por mucho tiempo, también genera un alto riesgo de contagio. Esto sucede porque al hablar a pleno pulmón se lanzan 50 veces más partículas cargadas de virus que cuando estamos en silencio. Estos aerosoles, si no se diluyen con ventilación, se concentran con el paso del tiempo, aumentando el riesgo de contagio. Los científicos han demostrado que estas partículas, que también liberamos al respirar o con mascarillas mal ajustadas, pueden ser contagiosas a 5 metros, repito, 5 metros de un enfermo y durante muchos minutos, dependiendo de las condiciones. Esas son las condiciones que reproducimos en estos ejemplos y que conviene evitar a toda costa. Cada punto naranja representa una dosis de partículas capaz de infectar al ser inhalada. Vemos en el gráfico lo que ocurre cuando estamos en silencio y pasan 2 minutos, 15 minutos o 1 hora. Vemos lo que ocurre cuando hablamos, ¿sí? Al hablar emitimos unas 10 veces más partículas respiratorias que en silencio. Y vemos lo que ocurre cuando gritamos. Al gritar emitimos unas 50 veces más partículas respiratorias que en silencio. El gráfico es elocuente. En el peor de los escenarios, gritar o cantar 1 hora en espacio cerrado, una persona con COVID liberaría 1.500 dosis infecciosas. En primavera, las autoridades sanitarias obviaron esta vía de contagio, pero recientes publicaciones científicas han forzado a la Organización Mundial de la Salud a reconocer este riesgo.
Un artículo en Science habla de evidencias abrumadoras y los CDC señalan que bajo ciertas condiciones, personas con COVID-19 podrían haber infectado a otras que se encontraban a más de 2 metros de distancia. Estas transmisiones ocurrieron dentro de espacios cerrados con ventilación inadecuada. En ocasiones, la persona infectada respiraba con intensidad, por ejemplo, al cantar o ejercitarse.